Rewire con Iván Darío Moreno, todos los martes a las 7:30 p.m. hora de Miami a través de la 1470 AM. Trataremos temas sobre el cerebro cuántico, la epigenética, la química de las emociones, los niveles de conciencia y mucho más. Rewire con Iván Moreno, una experiencia reveladora. Muy buen día a todos nuestros oyentes de la 1470 AM. Estamos aquí en el sur de la Florida. También nos pueden escuchar por la www.nnradio.com. Tengo una invitada muy especial, es Flor de The Good Life. Entonces, muchas gracias. Este es mi primer programa, Rewire, y estoy muy feliz. Y bueno, hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Primero que todo, yo sé que muchas personas en ese momento nos están escuchando desde sus automóviles, otras estarán en sus computadores, otras estarán, desde sus celulares. Yo quiero que ese momento del día es muy importante porque muchas personas salieron de sus trabajos, están estresadas, con problemas, con preocupaciones. Entonces, yo quiero compartirles el conocimiento, mi experiencia como profesor, como investigador, y todas las cosas que yo he aprendido, pues para animarles a ustedes el momento, para que vean la vida de otra manera, no la vean tan terrible, porque a veces nos llenamos como de muchas noticias feas, negativas, y qué bonito un espacio en donde podamos como avivarnos, ¿no? Como motivarnos los unos con los otros. Sí, señor. Iván, una pregunta, esta es una travesura mía. ¿Cuánto tiempo tienes que no ves un notidiario, una cosa de eso, un periódico, una cosa de esta? Pues sinceramente, muy poco. Digamos, yo soy más de leer otro tipo de cosas. Cuando yo me entero de las noticias es por medio de las redes sociales o que cosas así. Yo tengo a mi mamá, ella me llama y me echa el cuento. Y yo, mamá, por favor, si yo no veo las noticias, es porque no quiero llenarme de esa preocupación que tiene ¿cómo es que se llama? El subconsciente colectivo. Sí. Y preciso, ahora que hablamos de ese tema de las noticias, a mí me gustaría que todos nuestros oyentes de pronto miren las cosas de otra manera diferente. El mundo es prácticamente un lugar lleno de todas las posibles realidades. O sea, cuando uno analiza el mundo, hay de todo. Uh-huh. O sea, pasa de todo, pasan cosas buenas, pasan cosas malas, pasa absolutamente de todo, ¿sí? Cuando uno lee las noticias, cuando uno mira el Facebook, que la gente pues coloca tantas cosas, o sea, hay de todo. Hay cosas tristes, hay cosas felices. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo quiero estar en este mundo donde hay de todo? ¿Sí? Claro. ¿Cómo quiero estar yo? Entonces, quiero ser una persona que va a disfrutar su vida día tras día. Soy una persona que quiero realmente alcanzar mis metas, porque ¿qué pasa? Muchas personas no hacen las cosas porque por el miedo a que no funcione o por el miedo a que no resulten. Entonces es que a fulanito no le resultó, mire lo que le pasó a sutanito, ¿sí? Sí, ellos quieren, o sea, no agarran los mejores ejemplos para seguir. Entonces yo les digo a todos los que nos están oyendo, realmente todo lo podemos lograr hacer, ¿sí? Todos los sueños son posibles. ¿Y saben por qué son posibles? Y yo les digo a todos mis oyentes, yo soy académico, ¿sí? Yo soy académico. A mí me gusta mucho la ciencia. Y desde el punto de vista científico, todo es posible. Claro. Y yo les quiero explicar eso en el día de hoy. Pues para las personas que de pronto no sepan, somos todo porque todo es posible desde el punto de vista de la ciencia. Porque resulta que muchas personas piensan, incluso hay muchos científicos que piensan que el planeta Tierra, por así decirlo, el universo, digamos, es como una gran máquina, ¿sí? Uh-huh. Y que simplemente estamos aprendiendo cómo funciona la máquina. ¿Sí? Hay muchas personas que piensan así. Y hay muchas personas que piensan que sus vidas, pues, es igual. O sea, que es como... Sí, yo la vivo y después me morí. Como que me pasan cosas, sí. como que no puedo hacer nada
porque la naturaleza, pues hay cosas que están, digamos que funcionan y yo no tengo cómo manejar eso. Ujú. Entonces resulta que los grandes científicos descubrieron que no es así. Resulta que el universo o la Tierra no es como esa máquina. Es mucho más complejo, es mucho más hermoso, es mucho más esperanzador. Claro. Y pues aquí voy a entrar en un tema muy interesante que de pronto muchos han escuchado y pues precisamente este espacio se creó. Es para hablar qué se ha descubierto en los físicos que descubrieron. Resulta que los físicos, al empezar a estudiar la materia, ¿sí? Esto que lo que está alrededor de nosotros, esto se llama materia, ¿sí? Sí. Pero ¿qué es la materia? ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando ustedes estudiaron que la materia está compuesta por átomos, Claro, sí. ¿sí? Que los En átomos... el colegio. Yo no fui muy buena estudiante, Sí, pero sí. no sí. importa, que ustedes van a aprender muchísimo. Y van a aprender por qué eso es tan importante y cómo eso puede cambiar sus vidas de una manera impresionante. Entonces Oído. quiero que pongan atención, porque resulta que todo esto es son átomos, ¿sí? Pero si yo quiero saber cómo es un átomo, pues yo tendría que, no sé, con un supermicroscopio, pero no alcanza, o sea, no hay nada que me logre te logre mostrar logre mostrar qué es un átomo. Pero los elementos de laboratorio perciben la existencia de esas partículas tan pequeñas, las perciben, Correcto. no se pueden ver. Entonces eso es interesante. Sí, ¿no? Porque cómo las percibes si no la puedes ver. Exacto. Entonces ahí entramos a otro mundo, que es lo que se llama el mundo atómico, ¿sí? El Ok. mundo de los átomos, ese mundo fascinante. Entonces muchos dirán, bueno, ¿y a mí qué me interesa si yo no voy a estudiar física? Pues resulta que es que nosotros estamos compuestos de eso. Nosotros estamos compuestos de átomos. Ujú. Y resulta que en ese mundo atómico, un átomo, les voy a decir rápidamente qué es un átomo. Un átomo, han de cuenta que un átomo tiene un núcleo que tiene los protones y los neutrones, y hay unas partículas girando alrededor del átomo que son unos electrones. Esa es la estructura básica del átomo. Correcto. Pero resulta que dentro del núcleo descubrieron cosas aún más pequeñitas y descubrieron partículas más pequeñitas. Y bueno, y esto no es una clase de física, pero lo importante es que todo ese mundo, a eso lo llamaron los quarks, y de ahí viene lo cuántico. Nos estamos metiendo en el mundo del cuántico. Hay un mundo cuántico donde están todas las partículas fundamentales que hicieron, o las partículas fundamentales del universo. ¿Sí? Oh, sí, que ¿Sí? yo he oído que hay la matemática cuántica. Exacto, entonces esas Sí. partículas son las partículas fundamentales de todo absolutamente de la materia, Wow. esas partículas. Entonces, y los que estudian esas partículas se llaman los físicos cuánticos, o también se les llama la mecánica cuántica. Correcto. Y hoy en día habrá muchas personas que se preguntan, bueno, o lo han escuchado, ¿qué es eso de la física cuántica? ¿Qué es eso de la física cuántica? Pues aquí les estamos contando qué es la física cuántica. Ustedes en ese momento están manejando, conduciendo su automóvil, ¿sí? Correcto. Si ustedes en ese momento pudieran percibirse, no como sus cuerpos el automóvil, sino millones y millones y millones de partículas, ustedes serían eso realmente. Exacto. O sea, todos somos millones y millones y millones de esas partículas diminutas, todas interactuando de una manera armónica. Ujú. Pero ¿qué es lo interesante que descubrieron los físicos cuánticos de este mundo? Descubrieron que los electrones se comportan de una manera interesante. Por ejemplo, descubrieron que los electrones, esas partículas pequeñas, pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Es como si yo estoy acá, pero al mismo tiempo estoy, no sé, sentado en la muralla china. O sea, sería divino. ¿Sí? Ya vengo, voy para En el Inglaterra. mundo cuántico eso ocurre. O sea, no es Ok. fantasía, eso ocurre y está probado científicamente que ocurre. Que dos partículas estén al mismo tiempo en lugares diferentes. Bueno, dicen que Jesús se manifestó a la vez yo no soy muy bíblica, o sea, me perdonan si estoy metiendo la pata, pero creo que leí en algún lugar que se dice que Jesús estuvo en dos partes a la vez y lo vieron personas, pues. Bueno, pues un físico cuántico diría eso es totalmente posible.
Oh, my porque goodness. en la física cuántica está demostrado. Otra cosa muy interesante de las partículas es que si yo tengo dos partículas, en esta partícula en este lado del universo y la otra en el otro lado del universo, y si a esta la hago vibrar, esta siente la vibración. Bueno, eso no me parece raro porque yo percibo cuando mi hermana está triste, o sea. Bueno, resulta que hay muchas personas que dirían eso es imposible, porque ¿cómo si yo manipulo un objeto que está a miles y miles y miles de kilómetros de la otra, cómo la otra va a sentir? Pues en el mundo cuántico se ha comprobado que eso ocurre. Entonces, y aparte de eso, las partículas de ese mundo cuántico se pueden volver, ya sea, o sea, esas electrones se pueden volver ya sea una partícula o una onda. Ok. ¿Y a razón de qué? De un momento a otro pueden ser una cosa o pueden ser la otra, ¿sí? Entonces, todo ese es el mundo cuántico. Ese mundo cuántico existe. Somos nosotros ese mundo cuántico. Son todas las cosas que nos rodean. Ajá, Iván, ¿y qué podemos hacer nosotros con eso? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí los físicos empezaron a ver las cosas desde otra perspectiva. Es decir, si todo es así, entonces, ¿qué son nuestros pensamientos? ¿Qué son nuestros pensamientos? ¿Qué es un pensamiento realmente? Bueno, mi papá diría que los pensamientos son cosas. Esa es la respuesta que él me da siempre. Los pensamientos son cosas. Exacto. ¿Por qué la pregunta? Porque resulta que los físicos, ellos saben que existen los átomos, los protones, los neutrones, los electrones, pero no los pueden ver, los pueden percibir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo yo dibujar un átomo? No puedo dibujarlo porque no lo puedo ver. Claro. Entonces, ¿tú cómo dibujarías un átomo? Pues resulta que, si tú recuerdas, en el colegio, a ti te enseñaban en los libros de biología, de física, que la estructura de un átomo. Eso, así no es un átomo. Eso es como yo me imagino que es un átomo. O sea, esa fotico que nosotros nos teníamos que aprender de los neutrones, los protones y todo eso era mentira. Eso se llama un modelo. Un modelo. Que es un modelo parecido a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? No sé, porque no la puedo ver. La puedo percibir, sí la puedo percibir. Es como si yo te digo, por favor, píntame el viento. ¿Cómo vamos a pintar el viento? Pero sí lo sentimos porque yo siento el viento en la cara. Claro. ¿Cierto? Exacto. Así es el átomo. Lo percibo, pero no lo puedo dibujar. ¿Sí? Claro, claro. El pensamiento es exactamente lo mismo. Como pintemos un pensamiento, no podemos, pero existe. Exacto. Entonces, los físicos cuánticos llegaron a la conclusión, ¿sí?, de que el átomo y el pensamiento es lo mismo. Wow. Es lo mismo. Lo que pasa es que como la ciencia de pronto lo estaba estudiando con otros instrumentos y ¿sí?, no se había dado cuenta de que el átomo y el pensamiento estamos hablando de lo mismo. Entonces, claro, eso me cambia todo. Claro. ¿Sí? Claro. Eso me cambia absolutamente todo. Entonces, aquí los físicos cuánticos empezaron a decir, bueno, si un pensamiento es lo mismo que un átomo, ¿cierto? Entonces, la perspectiva de la realidad cambia. ¿Por qué? Porque si una persona dice, mire, yo me quiero comprar un carro, un auto, ¿sí? No tengo el dinero. Pasa el tiempo, se compró su carro. No sabemos cómo, si se lo pidió prestado, no sabemos cómo. ¿sí? Lo logró. Lo logró. El físico cuántico, ¿cómo lo mira? Esa persona tuvo un pensamiento que era, quiero tener un carro. Correcto. Pasó el tiempo y se materializó ese pensamiento. Eso es la física cuántica. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, ahora los físicos cuánticos están diciendo, tenemos que analizar los pensamientos, tenemos que analizar el cerebro. ¿Por qué? Porque si eso es así, significa que los pensamientos, todo lo que nosotros pensemos, se está materializando. Y si es verdad, ¿por qué? Porque si nosotros miramos la parte tecnológica, nuestro mundo tecnológico,
¿De dónde salió el celular? Miren, yo tengo aquí un celular, un iPhone. Sí, ¿De dónde salió eso? Espérate, y que nos podemos ver y hablar a la Exacto, vez. ¿de dónde salió eso? De los supersónicos. No, ni siquiera ellos. Eso salió de la cabeza idea, de sí. alguien. Sí, sí, ¿Cómo sí. se llama ese alguien súper famoso? Bueno, esa persona, Sí, apenas me acuerdo cómo se llama. esa persona en su mente Lo pensó creó. esto Sí. y lo materializó. Ujú. ¿Sí? Todo en la vida, toda la tecnología, todo el avance del ser humano ha sido la materialización de ideas y pensamientos. Eso es física cuántica. ¿Sí? O sea que si yo empiezo a tener pensamiento, fíjate tú, yo hice un programa hace unas semanas, unos meses atrás, en donde decía, y lo leí y me quedé asombrada porque fue un estudio médico, de que nosotros perdemos nuestro tiempo teniendo 90,000 pensamientos al día. Y de los 90, bueno, perdemos nuestro tiempo, no, de los 90,000 pensamientos, el 80% eran negativos. Y no solamente eso, sino que al día siguiente los repetíamos. O sea, señores, hay que echarle pichón. Hay que Exacto, cambiarle. exacto. Entonces los físicos cuánticos están diciendo hay que rewire Sí. nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque es que ya en el laboratorio se ha comprobado toda la naturaleza de estas partículas subatómicas. Y si los pensamientos son como esas partículas subatómicas, todas las cosas que pensemos, sean malas o sean buenas, en algún momento de la vida se van a materializar. Así de sencillo. ¿Sí? Oye, señores, atención, todos, pilas con lo que están pensando. ¿Y cómo nosotros sabemos reconocer cuando estamos pensando algo en negativo o mal? O sea, porque no es fácil dominar el pensamiento. Estamos No es hablando fácil de dominar el 90,000 pensamiento. de 90,000 pensamientos al día. No es fácil porque precisamente al ser, bueno, digamos que en nuestra sociedad no se le ha enseñado a la gente a usar el cerebro. Ujú, eso es cierto. Porque lo que se ha hecho es tomar el cerebro y empezarlo a llenar de información y ya. Pero no se le ha enseñado a la gente a pensar. Yo no sé si nuestros oyentes han escuchado que nosotros utilizamos un porcentaje muy pequeño. Dicen que es el 10%. Sí, yo creo que menos del Oh my 10%. ¿Sí? No. Esa es la educación. Sí. No han enseñado a la gente a usar su cerebro. El cerebro es una bueno, yo lo podría decir así, es como una computadora. Pero es mucho más impresionante. poderosa. Es mucho más poderosa, Sí. es una computadora biológica. ¿Sí? Correcto. Tiene unas facultades impresionantes que si la gente aprendiera a usarlas, haría cosas impresionantes también. Y toda la historia del ser humano, pues es, digamos que evidencia eso. ¿Por qué? Porque mire todo lo que nosotros hemos hecho. O sea, sí. miren el mundo donde va, ¿sí? Sí. Ahora, aquí estamos hablando de que no importa si son cosas buenas o cosas malas, todo se está materializando. Pues digamos aquí ya entramos, que eso será otro tema de otro programa, es ya un poco la parte de, bueno, estamos materializando todos, pero también esto se está volviendo caótico. Correcto, ¿cierto? sí, Que ahí ya horrible. entra otra parte, que ya es la parte de, bueno, cómo vamos a vivir de tal manera que no nos estemos pisoteando los unos con los otros, porque imagínense, todos tenemos nuestros supercerebros materializando ideas y cosas, pues necesitamos un orden, ¿cierto? Eso es correcto, sí. Pero entonces, digamos, lo que yo quería que todos nuestros oyentes entendieran es que realmente estamos viviendo estamos viviendo la era de la información. Y la era de la información está cambiando, precisamente por los descubrimientos de la física cuántica. Es tan impresionante esto que ya están haciendo computadores cuánticos. No, y también, hablando también de la cuestión de la partícula del átomo, sé que incluso hay dos laboratorios, uno aquí en Estados Unidos y otro en Londres, donde piensan meter al átomo, no sé cómo, por un extremo y que salga. Sí, eso ya lo están haciendo. Es aquí en Estados Unidos, y me parece que el otro no es en Londres, es creo que en Suiza, no estoy seguro, creo que es en Suiza,
en Europa, Sí. y ya lo construyeron. Y precisamente eso lo hicieron, ¿por qué? Porque resulta que ellos quieren estudiar las partículas fundamentales de donde se formó todo, ¿sí? Entonces, esas partículas fundamentales solamente se pueden estudiar cuando se hacen chocar, digamos, todos estos, digamos, estas partículas atómicas se hacen chocar. Entonces, cuando se chocan, pues ahí es donde salen esas partículas. Sí. Y exacto, es decir, ellos invirtieron millones de millones porque ellos sí saben que la persona que logre entender todo eso y la persona que logre usar todo eso va a tener mucho poder. Sí. Y el conocimiento, mis queridos amigos Radio Escucha, es poder. Sí. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de todo lo que esto es de la física cuántica, de la mecánica cuántica, y aprender. Si nosotros nos cerramos en una sola cosa, no, porque es que mi mamá me dijo que era así, así tiene que ser, y no abrimos nuestro lente y vemos no en 180, en 300, no me acuerdo cuántos, en todos los grados, hay que mirar por todas partes, porque avances y avances vienen, y nosotros nos vamos quedando con nuestras gringolas puestas, sin poder ver hacia los lados, sin poder ver hacia atrás o hacia adelante. Y entonces nos perdemos de las grandes posibilidades de lo que la materia del cuántico nos presenta, la posibilidad de crear para nosotros un mundo mejor, un mundo hermoso, o quizás un infierno. Depende del uso que nosotros le damos a nuestro pensamiento. Es increíble. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el programa anterior de Good Life, que precisamente estamos hablando del tema de la victimización, ese tema de la victimización tiene sus fundamentos precisamente en la física cuántica. Sí. Porque, ¿qué pasa? Si yo estoy enfocando mi atención en la victimización, de alguna manera estoy colapsando el campo cuántico de mi vida para que se presenten más escenas de victimización. Entonces, por eso la persona entra en una escena, pasa a la otra, pasa a la otra, pasa a la otra. Eso me recuerda a mí una expresión que yo leí una vez en un libro que se llama The Secret, que tuve la gran oportunidad de leerlo. Y decía que el pensamiento trabaja como un gran, ¿cómo es que se llama? Mago, que uno descubre, uno le pasa la mano a la lámpara maravillosa y sale el genio, mejor dicho, que dice sus deseos son órdenes. Entonces, en lo que yo me enfoco, lo que yo pienso y lo que yo siento, es lo que el genio cree que es lo que yo quiero. Entonces, si yo me enfoco y siento y pienso en cosas negativas, el genio me las da. Toma, mi amor, toma, toma, toma. Y entonces, si yo quiero algo positivo o algo bueno, entonces el genio hace, toma, toma. Yo creo que los átomos o el pensamiento viene a ser como ese genio de la lámpara maravillosa. ¿Ah? Sí, digamos que hay muchas personas que piensan que esto es fantástico. Yo todo lo que lo hablo es desde el punto de vista científico, ¿sí? Yo soy las personas que yo soy muy escéptico, yo soy muy escéptico. A mí me tienen que probar las cosas para yo creerlas. Yo tengo como esa mente desde pequeño, yo soy así, como un poco... Pínchame para ver si es verdad. Como que, sí, en serio, sí. Demuéstreme eso. Sí, sí, sí. Entonces, yo cuando algo realmente me convence es porque existe una evidencia. Y todo lo que yo les explico, incluso a mis estudiantes, porque yo doy cursos, entonces todo esto es una cuestión que ya se ha investigado, que está probada científicamente, ¿sí? Hay grandes físicos. Hay un físico que a mí me gusta mucho, pues para las personas que les gusten estos temas, se llama Michio Kaku. Él es un físico estadounidense de origen japonés. Sí. Él es uno de los físicos cuánticos más importantes en este momento. Él ha escrito varios libros muy interesantes y él lo dice. Él lo dice. Esto es revolucionario. Bueno, él tiene varios documentales realizados que ustedes lo pueden encontrar en la internet y que nosotros en tvportales.com lo transmitimos siempre,
que hablan sobre eso y todos los avances que han habido científicos, y de ahí fue que me enteré lo de los modelos para transportar el átomo de un lado al otro, en fin, cosas de esto. Exacto, entonces Increíble. él es uno de los científicos pioneros en todo esto. Entonces estamos hablando de cosas impresionantes. O sea, en poco, de aquí, no sé, 10 años, vamos a ver, no sé, ya los primeros carros volando. O sea, ya vamos a ver cosas que uno ahí sí pensaba que era solo de los supersónicos. Sí, sí. Entonces de los supersónicos eso va a ser como historia... Sí, como volver al futuro. Sí, o sea, sí. O sea, y es por eso, porque es precisamente en el campo cuántico todo es posible, ¿sí? En el campo cuántico todo es posible. Entonces, precisamente en este programa de Rewire, yo les quiero contar a todos, pues, todas esas cosas tan interesantes. ¿Por qué? Porque en última lo que se quiere es que la gente tome conciencia de que es el ser humano, que es realmente ser humano, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos un cerebro de adorno. Sí. Sí. O sea, la gente piensa que tiene un cerebro de adorno simplemente para multiplicar, para comprar cosas, para vestirse bonito, para pasear y ya, y para eso me sirve mi cerebro. No. O sea, nosotros tenemos un cerebro por algo. Y es un cerebro, tenemos el cerebro más evolucionado del reino animal. Sí, y que solamente usamos en una franja muy pequeña. Entonces, al hacer esto, simplemente estamos cambiando nuestra manera de pensar como seres humanos. Y yo creo, y bueno, pues... como que estamos llegando al final, pero Iván, tú antes de irte, tienes que comprometerte con todo tu público y conmigo en persona y decirnos cómo hacer. O sea, explícanos cómo podemos nosotros despertarnos a esa conciencia de que tenemos un cerebro poderoso, que con él podemos hacer cosas maravillosas para nosotros mismos y para otros inclusive. Claro que sí. Pues yo los invito a todos a que me sigan todos los martes a las 7:30 hora de Miami, aquí por la 1470 AM o por la www.nnradio.com. Voy a hablar de estos temas tan interesantes. Si ustedes también tienen preguntas, podemos seguir hablando de estos temas. Sí, pueden y llamar al también 1-888-565-1470. Entonces, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta primera emisión del programa y los esperamos el próximo martes. Muchas gracias, Flor. A ti, mi amor. Rewire con Iván Darío Moreno, todos los martes a las 7:30 p.m. hora de Miami a través de la 1470 AM. Trataremos temas sobre el cerebro cuántico, la epigenética, la química de las emociones, los niveles de conciencia y mucho más. Rewire con Iván Moreno, una experiencia reveladora. The opinions expressed on the preceding sponsored program were strictly those of its hosts, guests, and callers, and not necessarily those of this station, its staff,